Hola, bienvenidos a nuestra escuela de padres. Asombro, autorregulación, valoración y agradecimiento. Esta escuela de padres eh, la hemos grabado para ustedes debido a esta situación que estamos viviendo de aislamiento, de confinamiento. Y el título Asombro, autorregulación, valoración y agradecimiento tiene que ver precisamente con unas estrategias, con unas ideas que les queremos compartir para llevar a cabo, para tener en cuenta con nuestros hijos. Sabemos que es difícil, sabemos en la institución educativa José Antonio Galán que nuestros papás, nuestras familias, nuestros estudiantes están pasando por una situación eh, nueva, una situación que nunca habíamos vivido, una situación de pronto para algunos difícil. Entonces, queremos aportar unas ideas que les permitan a ustedes, papás, mamás, que les permitan manejar mejor o reforzar eh, la convivencia en familia. Entonces, queremos empezar por decir que ustedes están llevando a cabo la función, la tarea más importante. Esto ya se lo hemos dicho en las otras escuelas de padres, porque es que educar es la tarea humana más trascendental, porque nosotros tenemos la función como padres, como madres, tenemos la función de construir seres humanos y solo se construye un ser humano en relación, en interacción con otros seres humanos. Entonces, bienvenidos a nuestra escuela de padres, asombro, autorregulación, valoración y agradecimiento. Cuando terminemos, se van a dar cuenta por qué hemos titulado de esta manera esta escuela de padres. Los padres son los primeros educadores en el asombro, en la autorregulación, en la valoración y en el agradecimiento. ¿Por qué son los primeros educadores? Porque los niños cuando nacen en una familia, nacen junto a un papá, una mamá o un adulto cuidador. Ellos, por eso son los primeros educadores. Pasan un gran tiempo con estos primeros educadores. De ellos aprenden la alegría, de ellos aprenden la tristeza, de ellos aprenden el enojo, de ellos aprenden de pronto el ser muy asertivos, el ser muy, digamos, muy chistosos. Bueno, de los padres, de esos adultos con los cuales el niño comparte sus primeros años, aprende quizá todo lo más importante que un ser humano debe aprender. Y entre esas cosas, el niño aprende a asombrarse de cada situación, de cada vivencia, de cada experiencia que vive junto a sus padres o a esos adultos cuidadores. La autorregulación es también un proceso que el niño aprende de sus padres, quienes deben de ser unos adultos autorregulados, autocontrolados, es decir, unos adultos que manejan de una manera muy clara, de una manera muy pertinente, de una manera muy adecuada sus emociones. La valoración los niños la aprenden de estos adultos con los cuales él convive en sus primeros años. Aquí la valoración es poder valorar, valga la redundancia, valorar esas vivencias, valorar a esas personas que tenemos alrededor, valorar esas cosas con las cuales podemos entretenernos o realizar actividades, valorar cada día de la vida, valorar cada día en donde el sol sale, en donde podemos ver las plantas, en donde podemos disfrutar del canto de un pájaro. Y en esta época de confinamiento tenemos la dicha, la oportunidad de valorar, ver, por ejemplo, halcones peregrinos.
yo he tenido esa oportunidad de ver por mi casa los halcones peregrinos, una experiencia que creo que no la teníamos realmente, o no, los que vivimos en la ciudad no tenemos la oportunidad de vivirla. Agradecer, agradecer por todo aquello que ocurre en el día a día, agradecer por todas esas oportunidades de compartir. Entonces, valorar, por un lado, es reconocer la importancia que tiene, que tiene cada experiencia, que tiene cada persona, que tiene cada cosa en nuestra vida. Y agradecer esa oportunidad de vivir, de vivir, de vivir con mis seres queridos, de compartir con mis seres queridos. Entonces, estos son elementos fundamentales que humanizan a nuestros niños y que aprenden con ustedes, junto a ustedes. Y en esta época de aislamiento, pues va a ser la oportunidad más grandiosa del mundo porque van a estar los niños o han estado los niños con sus padres durante todo el día, durante muchos días. Entonces, estas son, digamos, son los principios que todos los padres enseñan a sus hijos. Y vamos a mirar entonces cómo los niños manejan esta situación de aislamiento, esta situación de estar en confinamiento todos los días, que no se les permite salir. Claro está que ya nuestro presidente pues dio la autorización para que los niños salgan en determinadas horas con un adulto, guardando todas las precauciones, obviamente, para evitar enfermarse y enfermarnos. Bueno, entonces, ¿cómo logramos que los niños vivan sin estrés, sin aburrimiento, sin tristeza, sin tensiones, esto del encierro? Bueno, hay que señalar primero que que los niños tienen una alta capacidad de adaptación, una adaptación que nosotros como adultos no tenemos. Ellos logran, ante los cambios, ellos logran responder de una manera muy positiva, a menos que nosotros como adultos hayamos hecho algún comentario, hayamos señalado cosas o expresado con gestos cosas negativas sobre los cambios. Los niños los viven de una manera muy positiva. En una situación de alarma, el niño busca protección en el adulto. Para ellos, quizá al principio del confinamiento, fue muy agradable porque era la oportunidad de estar con papá, con mamá, con los adultos cuidadores. De pronto, ya después de 3 meses de estar encerrados, para ellos esto se ha vuelto algo estresante, algo que los enoja, algo que los aburre. Entonces ya en este momento ese aislamiento que al principio fue muy positivo, ahora se está volviendo algo negativo, se está volviendo una situación de alarma. Entonces el niño ante cualquier situación de alarma necesita protección de los adultos. ¿Cuál es la protección de los adultos? Es estar con ellos, es decirles tranquilo, esto va a pasar, eh, esta es una situación que debemos de vivir para tener salud, para poder seguir adelante, tenemos que estar encerrados porque con esto nos cuidamos y cuidamos a otros. Entonces, es una manera de ayudarle al niño a entender lo que está pasando. Los niños construyen su memoria biográfica y sentido de identidad con el adulto. Por eso decimos que es importante que el ambiente que los adultos le ofrezcan a los niños, y más en esta época de confinamiento donde tenemos que estar todos, donde a veces no hay espacio para movernos, pues tenemos que estar muy claros en que como adultos nosotros somos un referente para nuestros niños, nosotros somos esos soportes, digamos, ese timonel que el niño tiene ahí a su alrededor. Y en ese sentido, nosotros como adultos debemos de ser autorregulados, autocontrolados,
no dejarnos llevar por las situaciones. Tenemos que, en lo posible, mantenernos muy fuertes, muy vigorosos, eh, muy alegres, porque todo esto le va a ayudar al niño a tener una historia, a vivir una historia para su futuro, una historia positiva, digamos, una memoria sobre las situaciones bonitas, sobre las situaciones positivas vividas en esta época de pandemia, de confinamiento. Entonces ahí los adultos tenemos una responsabilidad muy grande porque la manera como les ayudemos a vivir positivamente a nuestros niños, esto les va a ayudar a tener una memoria y una identidad, a construir una identidad muy positiva. Y cuando hablamos de identidad estamos hablando de un sentido de pertenencia a una familia, un sentido de pertenencia a un territorio, sentido de pertenencia a una nación, sentido de pertenencia a ser niño, sentido de pertenencia a ser hijo. Todo esto se lo estamos ayudando a construir a él. Entonces, como adultos tenemos una tarea muy grande por realizar o una tarea que estamos realizando que es muy importante. Entonces, ojo papás, ojo mamás, y es que debemos de proporcionar un ambiente muy positivo a nuestros hijos. Si el adulto está angustiado, él lo estará también, es decir, el niño también lo va a estar. Si el adulto está alegre, el niño también va a estar alegre. La transmisión de la autorregulación de los padres y cuidadores es la mejor manera de ayudar a los niños en este periodo de crisis. Cuando un niño corre y grita en casa, simplemente está haciendo lo propio de un niño. Todos los niños necesitan moverse, todos los niños necesitan gritar, todos los niños necesitan eh, estar, estar en movimiento. Y con esto del confinamiento, pues esto se ha truncado, se ha limitado mucho. Y en ese sentido tenemos que organizar nuestra casa, organizar, quitar los muebles de cierto, o recorrer los muebles para que den espacio, para que le permitan correr al niño, para que le permitan saltar, para que le permitan bailar, para que le permitan jugar lazo. Bueno, todas estas actividades son importantísimas y son actividades que el niño no ha podido, los niños no han podido hacer. Entonces es importante que le demos esa posibilidad, que no nos preocupemos como padres cuando el niño grita, cuando el niño corre. Antes, por el contrario, estemos pendientes para que no se vayan a accidentar, procurarles un espacio que les sea positivo, que no les produzca o que no les genere ningún riesgo. Entonces, papitos, organicemos actividades físicas con los niños. Los profes de educación física han estado enviando videos, o los profes en el área de educación física han estado enviando videos, o les están diciendo, miren la página tal o el programa de Telepacífico en donde están haciendo actividades físicas. Entonces, proporcionemos ese espacio para que los niños corran, griten, eso es importante. Los niños también se aburren, se estresan, se sienten tristes. Por ello, un espacio de escucha generosa y comprensiva y una palabra oportuna y afectuosa son fundamentales. Entonces, ahí hay que señalar algo. En estos días he tenido la oportunidad de hacer teleorientación con algunos padres de familia. Ellos manifiestan que sus niños han cambiado, que al principio les gustaba hacer las tareas, que al principio les gustaba estar en casa y que ahora están aburridos, están estresados, que no saben qué hacer y los padres se preocupan. Entonces debemos de tener en cuenta que los niños
así como nosotros, los adultos, los niños también se estresan, los niños también se aburren y que es normal estos cambios de humor, estos cambios de ánimo, estos cambios en sus emociones de un momento para otro. Si nosotros nos estresamos, imagínense ellos. Entonces, tenemos que ser muy atentos, tenemos que ayudarles a superar esta situación de aburrimiento, de estrés. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hablar con ellos, vamos a escucharlos y vamos con ellos a generar actividades para que se sientan mejor, para que logren manejar ese aburrimiento, ese estrés. Bueno, ¿cómo ayudarles a los niños a manejar el encierro? Bueno, lo primero que todo, tenemos que aprender a vivir en familia. Y cuando digo aprender a vivir en familia, estoy diciendo aprender a vivir en familia todo el día, todos los días y por un tiempo largo. Antes llevábamos un ritmo diferente donde cada uno de nosotros tenía una ocupación. Los niños iban al colegio, los padres iban al trabajo, los padres tenían también, los que no trabajan, las mamás que se quedan en casa haciendo el almuerzo, arreglando la casa, bueno, haciendo un trabajo que es poco reconocido por nosotros mismos, pues tenían la oportunidad de ese espacio donde ellas o las personas que se encargan de las actividades de la casa, pues estaban en esas actividades. Y mientras tanto, los demás miembros de la familia estaban por fuera. Hoy estamos todos en casa. Entonces, esto ha implicado que tengamos que tener una disposición positiva para entender, para reconocer que las otras personas, es decir, mi hijo, mi esposo, mi madre, se enojan también, se aburren, también se desesperan. Entonces, todas esas emociones pueden salir de un momento a otro y hay que aprender a manejarlas. Por eso hablamos de aprender a vivir en familia, aprender a manejar esas emociones, aprender a respetar el espacio del otro, la intimidad del otro, tener un espacio para cada uno, para ciertas actividades. Por ejemplo, los niños deben de tener su espacio para hacer las tareas, en donde el televisor no debe estar cerca. La mamá también debe tener su espacio para ver consultar en un momento su celular o para conversar con alguien, de pronto la abuela, de pronto o una amiga, no sé. Hay que aprender a vivir en familia y eso lo estamos haciendo, digamos, sobre la marcha. Nadie nos dijo que vamos a pasar todo el tiempo juntos y de pronto en espacios, en casas o apartamentos que son muy pequeños. Entonces hay que aprender a vivir en familia. Estar en casa con los padres es la oportunidad de generar sentido de seguridad en el niño. Ya lo habíamos dicho antes. Esta es la oportunidad de ayudarle al niño a entender sus emociones, a, a entender situaciones que de pronto había vivido cuando iba al colegio, cuando estaba en otros espacios, en la cancha haciendo deporte. El estar en casa va a ser la oportunidad para poder ayudarle al niño a sentir seguridad. Tenemos que decirle también que este confinamiento no es para toda la vida, que es por un tiempo, que en la medida en que nos cuidemos, pues también vamos a estar sanos, vamos a estar bien para cuando llegue ese momento en donde podamos salir, donde podamos reencontrarnos con los abuelos. Todo esto da seguridad a los niños. También en el encierro se enciende la curiosidad y el asombro del niño, por supuesto. Hay actividades de la casa que nos pueden servir para enseñarles cosas a los niños o para nosotros como adultos aprender. Entonces, por ejemplo, fritar una tajada. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, cómo la tajada
ya queda lista para ser ingerida, para ser sí, ser un deleite en nuestra boca. ¿Qué pasa? A cuántos grados debe estar el aceite? ¿Cuál es la cantidad de a nivel de la estufa? ¿Cómo vamos a regular el fuego que sale de la estufa? Bueno, todo esto puede generar mucha curiosidad, puede generar conocimiento en nuestros niños. Podemos consultar eso por internet, podemos averiguar a cuántos grados debe estar el aceite para empezar ya a cocinar el alimento. En este caso estamos hablando de una tajada. Bueno, todo eso es una oportunidad para desarrollar la curiosidad. Los que tenemos la oportunidad de tener plantas en la casa, desarrollar la curiosidad en los niños de cómo una semilla se puede ir transformando en una planta y luego dar o ofrecer un fruto. Todas esas son oportunidades. ¿Qué pasa con estos bichos que a veces están en nuestra casa, que se entran a nuestra casa? ¿Qué pasa con una cucaracha? Esa cucaracha cuánto vive, ¿para qué sirve este animal? Bueno, todos son oportunidades, todas esas situaciones, todas esas cosas que ocurren en el hogar durante el encierro pueden ser la oportunidad para desarrollar la curiosidad y el asombro en nuestros niños. El encierro es la oportunidad para valorar lo que tenemos y enseñarlo a los niños. Ya lo decíamos, tenemos vida, hay que cuidarla, hay que valorarla, el hecho de estar vivos, el hecho de estar con salud, el hecho de poder tener alimentos, tener ropa, tener trabajo en algunos casos, tener la oportunidad de poder conversar con nuestra abuela, reconocer todas esas cosas que vivíamos antes y que ahora no las podemos disfrutar, reconocer que el colegio era importante, que la profesora era importante, que los compañeros eran importantes en nuestra vida, que los extrañamos a todos. Bueno, esa es una manera de enseñarle a los niños a valorar las cosas, las experiencias, las personas que circulan en nuestra vida. Y y eso se lo tenemos que enseñar a los niños. Los niños no lo aprenden de la nada. Nosotros les tenemos que transmitir esas ideas. Los niños de 6 a 12 no son suficientemente maduros como para poder ser autónomos en su aprendizaje. Necesitan una instrucción directa, es decir, necesitan de ustedes, papás, mamás, necesitan que ustedes les estén diciendo, bueno, vamos a hacer este horario, de tal hora a tal hora, vamos a hacer la tarea de matemáticas de tal hora a tal hora, vamos a hacer la de lenguaje. Bueno, la de matemáticas, el profesor o la profesora nos dijo, te dijo a ti que tienes que hacer la suma, la resta, no sé, los fraccionarios. Vamos a mirar cómo se hacen, cómo hay que hacerlos. Y vamos a leer juntos la guía, vamos a ver cuál es el paso primero, el paso segundo, el paso tercero, para ir desarrollando esta guía, ir desarrollando esta actividad de ciencias naturales, de matemáticas. Necesitan de ustedes. Si a veces ustedes no saben cómo ayudar a su niño o niña, hablen con el profesor o consulten en Google. Bueno, hay maneras de poder ayudarle a los niños. Ellos necesitan que alguien les esté diciendo, vas bien, por aquí tenemos que hacerlo, por aquí tenemos que desarrollar esta actividad. Entonces, las indicaciones de manera directa son importantísimas. Actividad motriz al aire libre es fundamental para el adecuado desarrollo de los niños y elemento regulatorio de sus emociones. Ya lo habíamos dicho arriba. Y es que definitivamente la actividad motriz es importante.
Es importante y ojalá que fuera al aire libre. De pronto los que viven en el campo, directamente en el campo, pues podrán tener esa posibilidad. Los que viven en una finca podrán tener la posibilidad de salir a caminar, de salir a correr, de saltar al aire libre. Los que viven ya en los municipios, en la ciudad, es difícil porque pues viven en un apartamento, en una casa, pero pueden hacer actividad motriz, eso sí lo pueden hacer. De pronto ahí es como lograr mm, hacer muchos ejercicios. En este momento hay tutoriales en YouTube muy interesantes para hacer estas actividades de acuerdo a la edad. Y esto es fundamental. Papás, mamás, recuerden que esto es importantísimo para la regulación de las emociones, poder hacer actividad física. Interactuar con los niños, generando rutinas familiares, incluyendo las actividades escolares. Esto es importante. Vamos hoy a hacer una torta juntos, vamos a hacer unos espaguetis deliciosos, vamos a arreglar la casa todos. Los niños, los más pequeños, pues organizarán sus juguetes, organizarán su ropa. Los más grandecitos podrán ayudar a barrer, a trapear. Bueno, son muchas actividades y la idea es que las hagamos entre todos. Y obviamente las actividades escolares también. Un día es el papá el que ayuda, otro día es la mamá la que ayuda. Recuerden que estas actividades escolares deben de tener un espacio. No hay que atiborrar todo el día completo con actividades escolares. No, si es por la mañana, es por la mañana. Si es en la tarde, es en la tarde. Y dejar un espacio para hacer las tareas o los ejercicios que hayan quedado. Entonces, es importante tener digamos, distribuir de una manera muy clara el día, un tiempo para actividades escolares, un tiempo para las actividades de la casa y un tiempo para la recreación. Esto es importantísimo. Y hacer todas esas actividades en común. También un tiempo para la soledad. Es importante también este tiempo para la soledad, este tiempo para estar un ratico solos porque necesitamos reencontrarnos con nosotros mismos. Necesitamos tener ese tiempo para conectarnos con nosotros mismos. Entonces, a lo largo del día deben haber estos tiempos para cada una de las actividades que necesitamos desarrollar. Divertirse con ellos, es decir, aprovechar las actividades cotidianas del hogar, los espacios y los objetos propios de la casa. Ya lo hemos dicho, es importante esta parte de la diversión, del juego, es fundamental. Mostrar el disfrute y conexión emocional con los niños, que ellos vean que nosotros también estamos felices, que nosotros también estamos contentos, que nosotros disfrutamos cada una de las actividades que estamos haciendo. Y agradecer por estar juntos y con salud. Eso es importante. Dar las gracias y hacerlo en familia, no solamente nosotros como adultos en nuestra intimidad, sino también en familia. Dar estas gracias por poder estar el uno con el otro, por poder aprender el uno del otro, por poder jugar el uno con el otro y sobre todo por tener salud. Entonces, esto es importantísimo que lo hagamos en familia. 13 frases para calmar a un niño con miedo, pero también puede ser a un niño con tristeza, con rabia, con enojo, con estrés. Entonces, aquí les dejo estas 13 frases. No son mías, estas las bajé del internet, pero me parecieron muy importantes compartirlas con ustedes, porque sé que ustedes las necesitan en este momento. Una frase es, estoy contigo, estás seguro, que el niño sienta que el adulto o los adultos que están con él lo van a ayudar, lo van a proteger, lo van a cuidar. Bueno, antes de seguir, estas frases es para calmar al niño cuando tiene esas emociones difíciles,
poder calmarlo. Entonces decirle estoy contigo, estás seguro cuando está enojado o cuando está triste o cuando tiene miedo. Háblame acerca de eso. Es importante que el niño exprese cómo se siente. Ah, que tengo rabia, ah, que tengo miedo, que estoy muy enojado, que estoy estresado. Eh, hay que darle ese espacio al niño para que hable de esa emoción. ¿Qué tan grande es tu miedo? ¿O qué tan grande es tu rabia? ¿O qué tan grande es tu estrés? Que el niño con su cuerpo, con sus gestos, nos diga, o a través de sus palabras también, que nos diga qué tan grande es esa emoción. ¿Qué me quieres contar de tu preocupación? Que él no se sienta presionado, pero que vea que el adulto está con él, está interesado, tiene necesidad de saber de esa preocupación. Le podemos decir, ¿quieres dibujarlo? Porque el dibujo es una de las herramientas muy importantes durante la niñez. Entonces, darle una hoja, darle un lápiz, unos colores para que dibuje ese miedo, esa rabia, ese enojo, ese estrés. Cambiémosle el final a la historia de tu preocupación. Entonces le podemos decir, bueno, vamos, estás con miedo, cambiémosle el final a ese miedo, a esa historia de miedo. Vamos a hacerla diferente. ¿Cómo podemos cambiar ese miedo? ¿Cómo podemos cambiar el final de ese estrés, de esa rabia, de ese enojo? ¿Qué conoces acerca del miedo o de la rabia o de la tristeza? Que que Él nos diga para poder entenderlo mejor. ¿Cuál estrategia para tranquilizarte te gustaría usar? ¿O cuál actividad podemos hacer para mejorar, para sentirnos mejor? ¿Qué cosa posible te haría sentir mejor? De pronto nos va a decir comer un helado. Bueno, pues las tiendas todavía no están abiertas. Bueno, algunas tiendas ya las están abriendo, pero podemos hacer helados en casa. Entonces vamos a hacer un helado en la casa y para que te comas tu helado, pues ya que el helado te ayuda, vamos a hacer helados, vamos a preparar helados. Vamos a respirar profundamente. Eso es importante. Tener un espacio en donde el niño se sienta cómodo, en donde el niño se sienta pues como en calma. Entonces de pronto vamos a la habitación o vamos al patio en donde no hay nadie más para que respiremos, para que aprendamos a respirar, para que empecemos a desestresarnos, para recuperar la calma de nuestro cuerpo. El manejo de la respiración es importantísimo. Pueden ahí ver en los canales de YouTube yoga para niños. Hay unos videos muy lindos para los niños en donde les enseñan a respirar. Entonces, esta es una manera muy importante para relajarnos. Decirle es aterrador sentir miedo, eso es horrible, pero vamos a superarlo. Que él sienta que lo están entendiendo, que él sienta que lo están comprendiendo. Y ahí le podemos ayudar a que él vea que hay conexión con ese adulto. ¿Cómo puedo ayudarte? Esa es otra frase importante. Cuando sienta miedo, bueno, decirle, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Dime para que puedas manejar mejor ese miedo, para que puedas sacar ese miedo de tu vida en estos momentos. Hay que señalar algo y es que a propósito, las emociones todas son importantes, el miedo, la rabia, el estrés, todas esas son emociones importantes porque nos están mostrando que hay algo que no está funcionando bien en nosotros. Entonces son como un indicador, son como una bombillita de alarma. Entonces, ahí es donde tenemos, cuando un niño dice tengo miedo o tengo rabia, es la oportunidad para ayudarlo. Entonces hay que decir que
las emociones todas son positivas, aunque nos dan sensaciones negativas, todas son positivas porque nos permiten hacer algo para manejar mejor esas emociones. Y finalmente hay que decirle al niño, ese sentimiento, esa emoción pronto pasará. Ese miedo que estás sintiendo pronto pasará, forma parte de la vida y lo importante es que lo sepamos manejar. Lo importante es que no sea para toda la vida, sino que podamos decir, ayer tenía miedo, pero hoy me siento muy bien. Entonces, estas son 13 frases que son importantísimas tener a la mano para cuando los niños manifiesten alguna de esas emociones que hemos llamado negativas, pues con estas frases las vamos a poder manejar, ayudarle al niño, vamos a poder como papás, como mamás, ayudarle al niño a manejar esas emociones de la mejor manera. Bueno, entonces cuidémonos para reencontrarnos y espero que todos estos, digamos, estas estrategias, todo esto que hemos hablado en el día de hoy, en esta escuela de padres, pues les pueda servir para mejorar la convivencia familiar, para fortalecer la convivencia familiar, para vivir mejor en familia, para disfrutarnos todos en familia, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros en familia. Muchas gracias y esperamos que nos podamos reencontrar pronto y los invitamos a cuidarnos para reencontrarnos. Gracias.